La mañana empezó para mí de la forma más ideal que alguien como Tolika podría imaginar. Soy una mujer casada, dueña de mi propio negocio, con amplios pisos en el centro y un coche. Dormí lo suficiente por primera vez en meses. Todo gracias a que finalmente conseguí el contrato que tanto buscaba. Ahora mi empresa de limpieza se hará cargo de un gran centro de negocios. Hace unos años, ni siquiera podía soñar con algo así. Me estiré dulcemente en la cama y percibí el aroma revitalizante del café recién hecho que llegaba desde la cocina. Igor me cuidó, mi querido y cariñoso esposo ha sido un pilar en todos los aspectos. Él comprende mi ambición y se ha dedicado a proporcionarme una vida cómoda. En pocos años, mi pequeña empresa se ha convertido en una de las más famosas de la capital. Me desperté con un pensamiento tranquilo y relajado, y la voz de mi esposo reveló mi estado. Preparé el desayuno. Decidí tomarme el día libre hoy, Nastia. Quiero recompensarme por un mes de arduo trabajo. A veces, el descanso es más que necesario. Durante años, he estado levantando el teléfono para resolver problemas importantes con el equipo, comprando suministros y equipos de última generación. No había ironía ni resentimiento en la voz de mi esposo. Nuestra rutina se ha vuelto familiar a lo largo de los años de matrimonio, nunca permitimos que las discusiones o insultos afectaran nuestra relación, tanto interna como externamente. Era una unión ideal entre dos adultos maduros, a pesar de haber formado una familia tan pronto después de graduarnos de la universidad, fue algo forzado. Después de 5 años de relación, nuestro matrimonio en el registro civil fue significativo. Durante mi embarazo, Igor nunca consideró la idea de interrumpirlo, a pesar de mis preocupaciones financieras y de estabilidad. Después de perder a nuestra hija en un trágico accidente, él se convirtió en mi mayor apoyo. Perdimos la oportunidad de tener más hijos, pero adquirí una determinación férrea para seguir adelante y lograr mis metas en la vida. Mi esposo siempre ha sido un pilar de apoyo, aunque discreto en sus éxitos y logros. Aunque él sea solo unos meses mayor que yo, siempre lo he visto como más sabio y experimentado. Se mantuvo en las sombras cuando decidí emprender mi negocio, siempre apoyándome y siendo un misterio. Pero en ese momento, fue la decisión lógica y correcta. Para complementar nuestros ingresos, Igor enseñaba en la universidad, aunque sus ganancias no se comparaban con las mías. En poco tiempo, logramos expandir nuestro negocio, aumentar el número de empleados y adquirir propiedades de lujo. Mi esposo comenzó a usar trajes de diseñadores famosos en sus conferencias. Me quedé dormida de nuevo mientras Sveta dejaba él. No pude contactarte. ¿Dónde encontraste a un asistente tan calmado en todas las situaciones? Su voz es como un ancla, un canal federal sin histeria de nervios ni de mi parte. No sé nada de robots. Sí, es un robot. Nastia sonrió a su esposo, lo abrazó y se fue a duchar. Media hora después, estaba sentada al volante, siempre fue su sello personal arreglarse rápido, yendo hacia la oficina. Recordó que quería tomarse un día libre y pasarlo con su esposo. Hoy definitivamente no tenía ninguna conferencia, lo que significaba que podía organizar una pequeña sorpresa por la noche. Cuando el mundo me indique algo interesante, lo haré, dijo para sí misma. Aunque es mejor no hacerlo, volverá a decir que esto no es parte de sus responsabilidades directas y tendrá razón. Será decidida y segura de sí misma. Nastia se ha rodeado de los mismos colegas que saben exactamente lo que quieren en la vida y avanzan con confianza hacia sus metas. El trabajo ocupó completamente sus pensamientos, pero recordó su intención de sorprender a su esposo por la noche. Sorprendentemente, Sveta aceptó sin objeciones buscar un restaurante adecuado y prometió buscar opciones interesantes para las vacaciones. Nastia quería algo nuevo e interesante, las vacaciones en la costa nunca la atrajeron, rechazaba la ociosidad en cualquier forma. Por eso, mi esposo eligió durante muchos años aquellos países y lugares interesantes para ambos.
Ahora, si de repente ella quería un cambio, no se sentía perseguida ni como un sabueso que ha pasado la mitad de su vida corriendo por el éxito y la prosperidad en el trabajo. Probablemente la amaba más que a nada en su vida, a pesar de que estaba junto a su esposo, a veces quería ir a la oficina, un torbellino de trabajo, problemas, informes y logros de todos los años de su vida en total. Un día, le pareció que su marido estaba cansado. Fue entonces cuando decidió enseñarle todos los problemas asociados a esto y él los resolvió sin cargar a su esposa con información adicional. No se alejó de ella, pero fue más comedido en ese momento. Esto fue exactamente lo que necesitaba. No apoyaba las pasiones mexicanas de la vida familiar. Comprensión mutua, respeto y apoyo es lo que valoraba sobre todo en las relaciones familiares. De repente, Nastia se dio cuenta de que a lo largo del matrimonio, ella y su esposo habían vivido su vida, resuelto sus problemas, alcanzado sus metas y habían ido hacia su sueño. Igor nunca hablaba de lo que le interesaba o le importaba, tenía sus propios amigos y colegas con quienes discutía asuntos que le interesaban. La mayoría de los hombres podrían haber tenido un amante hace mucho tiempo, una segunda familia, o mejor dicho, la mayoría habría dejado todo y se habría ido, pero el marido permaneció a su lado. En cambio, fue apoyado casi en su totalidad por su esposa, un salario modesto no cambió mucho el presupuesto. Nastia de repente se dio cuenta de que realmente no sabía cuánto ganaba su marido ni en qué gastaban la noche. Nos llevaron al restaurante y valió la pena darle crédito a Svetlana, tenía un gusto simplemente increíble. El interior del edificio moderno estaba decorado con estilo. Escandinavia siempre me ha fascinado. En aquel lugar, la madera era omnipresente, la piedra natural adornaba cada rincón, y los amplios ventanales panorámicos inundaban el ambiente con luz y ofrecían vistas al terraplén, creando la sensación de un espacio sin límites. Los visitantes tenían la oportunidad de disfrutar de conversaciones relajadas mientras contemplaban el hermoso paisaje cambiante. La primavera traía consigo humedad y barro a la ciudad, pero aquí parecía que solo había días soleados. Las orillas del río, liberadas del hielo y la nieve desde hacía tiempo, mostraban los primeros brotes de vegetación tierna, árboles y arbustos se vestían de verde, y las aves primaverales comenzaban su alboroto característico, ocupadas construyendo nidos y preparándose para la llegada de sus crías. En medio de este escenario, Nastia se encontró preguntando a su esposo Igor algo que nunca había planeado preguntarle: ¿alguna vez has lamentado no tener hijos? La expresión de Igor apenas cambió, era difícil discernir sus pensamientos por su rostro impasible. O tal vez nunca lo consideraste, continuó Nastia, sintiendo que sus palabras surgían de un lugar profundo en su interior. Igor la miró con atención, tratando de comprender su inesperada pregunta. Nunca hemos discutido realmente nuestras opciones, dijo él. Podríamos haber considerado adoptar o buscar otras alternativas. Pero Nastia parecía estar en un espacio mental distinto, como si sus palabras resonaran desde lo más profundo de su ser. Tienes una carrera que amas, continuó Igor. Dedicas más tiempo a tu trabajo que muchas madres dedicarían a sus hijos. Estoy satisfecho con nuestra vida juntos. Sin embargo, la inquietud de Nastia no se disipaba. ¿Pero qué pasa conmigo?, preguntó. Estabas emocionado cuando me quedé embarazada, te encanta pasar tiempo con los hijos de nuestros amigos. ¿Por qué nunca hablamos de tener los nuestros? Nastia buscó en los ojos de su esposo alguna señal de lo que él pensaba, pero su mirada seguía siendo enigmática. No sé qué te llevó a plantear estas preguntas ahora, dijo Igor con calma. Pero puedo decirte mi opinión, los hijos deben ser deseados y fruto de un amor mutuo. Recordando un embarazo no deseado en el pasado, Nastia se sinceró: hace años, nunca quise ser madre. Interrumpí ese embarazo porque no era lo que quería. No debería imponerte algo que no deseo egoístamente. Igor asintió, comprendiendo su perspectiva. A medida que la conversación avanzaba, Nastia notó a una joven pareja en el restaurante.
Su ternura y amor inocente eran evidentes. ¿No desearías tener esa conexión romántica y tierna?, le preguntó a Igor, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Quizás deberíamos tomarnos unas vacaciones no planificadas, sugirió Nastya. Podemos desconectar por un tiempo, quizás eso nos ayude a entender mejor nuestras emociones. Igor asintió, pensativo. Mientras salían del restaurante, Nastya se detuvo por un momento y miró a la joven pareja con una mezcla de nostalgia y curiosidad. La primavera, con sus cambios inesperados, había despertado algo dentro de ella, algo que necesitaba explorar junto a Igor. Enteró de que a la mañana siguiente llamó un taxi a la dirección de un nuevo edificio prestigioso no lejos del restaurante, le ordenó al mundo que seleccionara varias opciones para un pedido. Semana interesante o cortas vacaciones, la niña no expresó la más mínima sorpresa o indignación. Debido a que se le asignan tareas que no están incluidas en la lista de sus responsabilidades directas, aparentemente la fábrica de personas ideales todavía produce cantidades limitadas, se dijo Nastya antes de sumergirse. Para ir a trabajar, una encantadora joven rubia salió por la entrada de un nuevo edificio en el que recientemente había comprado un apartamento, un novio rico. Los tacones altos de unas frívolas botas rosas resonaban ruidosamente sobre el asfalto oscuro. La primavera definitivamente afectó a su amado de manera extraña. Recientemente le compró un auto nuevo, y hace solo una semana la hizo feliz con la próxima mudanza a un apartamento con renovación de diseño. Definitivamente agarró la suerte por la cola cuando decidió inscribir a todo Moscú en un poco. Universidad conocida, destacable solo porque estudié allí. Tía y podía aceptar a su sobrina como residencia temporal, por supuesto que no planeaba estudiar, no planeaba. Su objetivo era un moscovita rico que la mantuviera y le proporcionara una vida cómoda, y un papic barrigón le habría venido bien. Bueno, pero lo que ella recibiría sería un verdadero regalo de Dios. María estaba lejos de ser la estúpida idiota que parecía. A primera vista, calculó sutilmente que cuando se comunica con un hombre hay que ser todo lo contrario de él, para jugar a ser un muñeco de mente estrecha y con los ojos muy abiertos. El hombre no tuvo ninguna posibilidad y rápidamente terminó en hábilmente colocadas en redes cuando aún era joven, interesante, inteligente, culta. Fue su maestra y enseguida notó una alumna expresiva, pero supo aprovechar la oportunidad y finalmente conocer al hombre con espontaneidad y ternura. Su relación duró más de un año sin ir más allá de las reuniones habituales. No la llevó a ningún lado por miedo a conocer a su esposa. Resultó que él no era el principal sostén de la familia. Simplemente vivía a expensas de su exitosa esposa. La disolución del matrimonio significaría el fin para él. La vida cómoda habitual, que por supuesto no quería, así que alquiló un apartamento para Masenka, la envió de vacaciones y participó activamente en sus estudios. La niña avanzó rápidamente hacia el diploma con honores. Sin embargo, apenas podía recordar la última vez que llegó a tiempo y estuvo sentada toda la jornada escolar. Masa. Hoy otra vez como una estrella llegué tarde, me fui temprano. Los compañeros se burlaban de la niña, adivinando que algún tipo de novio estaba detrás de su éxito académico. La niña no sabía usar lo que la naturaleza te daba. Ve a trabajar, niña, no. Encontró amigos entre sus compañeros de estudios. Estaba seriamente concentrada en encontrar un patrocinador. No le interesaba en absoluto lo que pensaran los demás. Sorprendentemente, nadie sabía de su relación. A veces quería presumir ante las chicas, pero Igor le prohibió estrictamente siquiera pensar en ello, al darse cuenta de que su relación podría terminar de esa manera. Nada y tu juventud no es eterna. Masenka, de años, decidió ajustar un poco su mesurada relación. Compró varias pruebas de embarazo positivas a una amiga y lo informó por la noche. Buenas noticias para mi amada. Sorprendentemente la noticia lo alegró mucho. Estaba listo para llevarla a una ecografía esa misma noche para poder ver con sus propios ojos el pequeño milagro en su vientre. Cariño. Esto es simplemente increíble. Quiero ver a nuestro bebé. Aunque todavía es muy pequeño, seguro que ya tiene uno.
Brazos y piernas nos pondremos en contacto con el mejor centro médico con el equipo más caro. Quiero asegurarme de que todo esté bien contigo. Una chica prudente disuadida de este conmovedor paso, explicando que el embarazo fue corto. Estamos en. Vale, te lo aseguro, pero el bebé todavía es muy pequeño. En la ecografía es poco probable que veamos algo interesante. Ahora parece una semilla, sin brazos ni piernas. Cuando los primeros poros de alegría para el futuro papá han disminuido un poco, la niña dio a entender que no se quedará en un apartamento alquilado con su hijo e incluso está dispuesta a romper relaciones con su amado hombre por el bien de las condiciones normales de vida del bebé. Naturalmente se entendió la insinuación y, después de unos pocos días, ella transportó cosas a un lujoso apartamento en un edificio nuevo con renovaciones de diseño y muebles de un famoso. En el salón italiano resultó que Igor llevaba mucho tiempo buscando este lugar, se lo compró en secreto a su esposa y se lo inscribió a un amigo, un paso arriesgado teniendo en cuenta que el amigo no era digno de confianza ni honesto, pero ¿qué puedes hacer por la futura madre? Al darse cuenta de que Igor se ha ablandado y que este periodo no durará mucho, Masa decidió aprovechar al máximo lo que él es capaz de hacer después del cambio. De repente cambió de táctica y dejó de exigirle el divorcio. Su esposa no estaba en absoluto interesada en un hombre insolvente y, en sus modestas capacidades financieras, ya estaba convencido de que un día él no soportaría sus caprichos y dije que sin su esposa difícilmente podría brindarle a su amante el nivel de vida al que ella se había acostumbrado tan rápidamente. Su salario docente apenas le alcanzaría para pagar su bolso o sus zapatos, y su esposa hacía tiempo que había dejado de controlar sus gastos, estaba completamente inmersa en el desarrollo del negocio. Obviamente las cosas le iban bien, si pudo analizar los gastos tan grandes de su esposo, entonces él. Brillante jefe de gastos de Masenka tuvo la gran idea de quitarle el negocio a su esposa, o al menos asegurarse de que, una vez terminado el matrimonio, lo dividió en partes iguales entre ellos. Sin embargo, él rápidamente la molestó. «Sabes, no tengo nada que ver con su negocio». Abrió su primera empresa de limpieza de apartamentos cuando aún era estudiante. Con el paso de los años, el negocio ha crecido mucho, pero yo apenas trabajo, así que no puedo. Ahora vamos a hacer la mitad del trato. Si nos divorciamos además, hicimos un acuerdo matrimonial. En ese momento no tenía mucha fe en su éxito. No tenía mucha fe en la honestidad de las personas. En la capital y sus alrededores existe desde hace tiempo una red de empresas de limpieza con éxito. Regiones, proporcionando un ingreso estable, el negocio estaba establecido y no requería habilidades especiales para administrarlo, o al menos así lo parecía desde afuera, por lo que Igor ni siquiera dejó que la niña terminara, encontrando la idea absurda, pero ella regresó a este tema una y otra vez hasta que la semilla de la duda se plantó en tu cabeza. Y él mismo empezó a pensar que tenía derecho a la mitad del negocio familiar, porque durante muchos años había sido un apoyo fiable para su esposa, para aquellos jefes de familia que le proporcionaban plenamente su vida diaria. Sin embargo, juzgó bien sus insignificantes posibilidades de tomar legalmente. Su esposa creó la mitad del imperio de la pureza, por lo que comenzó a buscar opciones y soluciones alternativas. Curiosamente, la respuesta estaba en la superficie. Un día, escuchó una conversación entre dos estudiantes durante el recreo. Obviamente estaban hablando de una película que habían visto, pero la trama sorprendentemente resonó con su situación de vida. Perdió por completo de vista el hecho de que su esposa no tiene hijos, lo que significa que él es su única heredera. No es solo la mitad o una porción lo que le corresponderá a él, sino todo el asunto si algo le sucede a su esposa. Y sucede. Podría haber sido cualquier cosa que ella dijera sobre el descanso, era necesario elegir lo más peligroso y extremo, o al menos muy activo para agotarla por completo en tan difícil tarea. Necesitaba un aliado entre los que ya eran cercanos a su esposa, en quien ella confiaba y escuchaba sonriendo. Cogió el teléfono y marcó el número de Sveta. «Nastia, es hora de que descanses». Sveta no podía acostumbrarse a llamar tú a su jefe, iba más allá de su idea de subordinación.
Sin embargo, fue necesario convencer a Nastia el día anterior. Sveta tuvo una conversación muy interesante con el marido de su jefa, habló largo y tendido sobre lo mucho que trabaja su esposa, el puesto de responsabilidad que ocupa en Silk y hace cuánto tiempo debería haberse tomado unas vacaciones y un descanso, pero quería darle a su esposa no solo unas vacaciones, sino una verdadera sacudida. Para ir con ella a Gyeonggi, famoso por sus impresionantes vistas de las montañas y su luz, le ordenó seleccionar un programa de entretenimiento, prestando especial atención al hecho de que su esposa necesitaba un cambio de escenario. Y con esto, un cambio de emociones, decidió ofrecerle algo inusual y nuevo para no despertar sospechas. Decidió empezar a realizar su tarea en casa. Los paseos que seleccionó eran ideales para los pedidos que Igor le hacía, solo uno generó pequeñas dudas. No lejos del hotel, el lugar era una zona pantanosa, no causaba ninguna molestia especial, no aparecía en las reseñas de los vacacionistas, pero Sveta, que creció en el bosque de taiga, lo sabía por ella propia experiencia que un pantano es una corriente interminable de insectos y ella. El jefe no lo soporta y el marido de Nastia no puede evitar saberlo. Imagínese la sorpresa del asistente cuando eligió esta oferta en particular. Aparentemente tenía sus propias razones para ello. El resto del programa de entretenimiento del hotel incluía viajes ideales al bosque, spa, aguas termales, barro e incluso luz. Estaba orgullosa del nivel de fotografía del resort ruso, sus vistas no eran inferiores a las de los Alpes suizos. Incluso estaba feliz con su jefe, que tenía un marido maravilloso y cariñoso. Por eso decidió hacer esto sin importar qué. Convencer a Nastia de que se fuera de vacaciones, especialmente porque las cosas iban bien y no requerían la presencia constante del jefe. Sveta comprendió rápidamente todos los entresijos y se consideró capaz de sustituir al director durante unos días. La chica decidida y responsable también se distinguió por su honestidad cristalina. Nunca se le ocurrió mantenerse al margen de sus compañeros ni conseguir puestos por amistad contra nadie. Llegó a la empresa como una simple contadora hace unos 6 meses. Un mes después los directivos le presentaron al dueño de una cadena de empresas y ella invitó a la niña a la secretaría, con postura, excelente memoria, actitud responsable ante las tareas, rápidamente distinguió a la niña de los demás, por lo que se convirtió en la asistente personal del gerente, un puesto responsable y asociado con un estrés constante, pero a Svetlana le agradaba mucho, porque el jefe era el tipo de persona que la chica siempre se había esforzado por ser, una chica segura, inflexible y orientada a objetivos. El resultado, su vida parecía ideal a pesar de todo el volumen de trabajo que hacía Nastia. Por eso a la niña le inspiró tanto la idea de ayudarla a elegir lugar de descanso después del trabajo. Fue a la oficina de una agencia de viajes que estaba organizando el viaje, donde Sveta fue sorprendida por su jefe en el estacionamiento. Inesperadamente conoció al esposo de Nastia, Igor. Él pareció avergonzarse de que ella no lo hubiera hecho y se enredó con su habitual imagen de filósofo sereno y algo melancólico. Explicó que él mismo decidió pasar por la oficina y aclarar que todos los detalles del próximo viaje eran una lógica explicación en general, pero Sveta de repente sintió la mentira en sus palabras cuando se subió al auto y vio a una hermosa rubia, quien parece estar a punto de subirse al auto de Igor. Curiosamente últimamente no ha conducido nada. Desde allí incluso miró hacia la oficina de la agencia de viajes. Muy bien, marido, se dijo, pero una sensación extraña y desagradable no la abandonó hasta la mañana siguiente, cuando se lanzó de nuevo al trabajo. Respuesta a la pregunta que recibió Sveta: ¿dónde fue el marido de Nastia al día siguiente, cuando por negocios tuvo que visitar una de las oficinas ubicadas en el edificio de un nuevo complejo residencial? Llegó temprano y estudió los papeles necesarios. Sentada en el auto, su atención fue repentinamente atraída por una figura familiar en la entrada. Vio a Igor caminando hacia el auto, abrazado por la cintura de una espectacular rubia alta. Su aparición involuntaria hablaba de una relación muy cercana. Los vidrios oscuros del auto protegía la luz de la posibilidad de ser visto, pero les permitía escuchar una conversación bastante divertida.
La primera parte estuvo dedicada a la dulce y enfermiza preocupación de Igor por una niña que aparentemente estaba embarazada y exigía que el pequeño lo comprara urgentemente. Un billete de vacaciones porque necesitaba cambiarse. La segunda y más interesante parte de la conversación comenzó cuando el bebé se subió al auto y se fue y la niña llamó a su amiga. A partir de esta conversación, Zeta se dio cuenta de que el embarazo de la niña era una mentira descarada para acelerar el proceso de que su amante dejara a su esposa y le quitara dinero. Zeta estaba tan sorprendida por lo que escuchó que casi no olvidó el propósito de su visita, no sabía qué hacer y si valía la pena contarle todo a su jefe. Habiendo pensado en algo, una mujer adulta lo resolvería. La suya, Zeta decidió no contar la información que recibió. Ella esperaba que el propio Igor confesara, hablarían y llegarían a una solución civilizada al problema. Las vacaciones que su esposo le ordenó al mundo que organizara para Nastia seguían siendo extrañas. Tal vez él quería confesar todo en las vacaciones después del mundo, lo haría. Lamento mucho haber permanecido en silencio. La semana siguiente fue excepcionalmente tensa, varios grandes clientes amenazaron con romper contratos y hubo que decidirse a recurrir a otra empresa. Al mismo tiempo, en la oficina bullían diversos problemas, como una colmena alarmada, es natural en tal situación pensar en. Las vacaciones fueron completamente inapropiadas. Pero por alguna razón, ahora Nastia sintió un deseo insoportable de arrojar todos sus numerosos asistentes y huir con su esposo a un lugar donde no había señal de celular. Su relación ideal ya se había vuelto muy formal. Llegó a casa del trabajo, intercambió una docena de frases rutinarias con su marido y se fue a la cama. Aún así, no quedaban energías para pasar tiempo juntos y el marido no parecía tener objeciones a esta situación. No exigió atención para sí mismo y trató de pasar el menor tiempo posible a solas con su esposa. Al mismo tiempo, explicando esto por el hecho de que necesita descansar después de una semana de tal comunicación, Nastia se enojó. Igor, ¿no crees que puedo perder tu atención en la comunicación humana ordinaria, después de todo, el cumplimiento de los deberes conyugales si tienes? No lo he olvidado, es decir, vivimos una vida paralela en los mismos apartamentos. Cada uno tiene sus propios intereses y actividades. Incluso dejamos de hablar. Quería algo mejor. Últimamente has estado muy cansado en el trabajo. No quería dibujar. Tu atención hacia mí y yo quiero que tomes. Prestaste toda mi atención y toda tu atención solo a mí, exclusivamente a mí, a nadie más. Ya no puedo vivir con una estatua ideal, sin alma y sin emociones. Nastia, por primera vez en muchos años de matrimonio, se permitió tal histeria. Explicarse a sí misma las razones de su condición, como si estuviera poseída por un niño pequeño. Una niña caprichosa exigiendo atención y la razón claramente no era la primavera que se acercaba y el aumento hormonal en su contexto. La niña quería llorar histéricamente rompiendo los platos, no recordaba haber dado un portazo. Así que los cristales de la ventana empezaron a temblar, se encerró en el baño y durante media hora intentó poner en orden sus pensamientos. En ese momento, Igor decidió que había llegado el momento. Era hora de emprender su fabuloso viaje a Altai. ¿Qué se suponía que cambiaría radicalmente su vida? Ni siquiera había pensado en cómo y cuán diferente sería la vida de su esposa últimamente. Todos sus pensamientos estaban ocupados por una muñeca rubia que se preparaba para darle un hijo. Inesperadamente para él, Igor se dio cuenta de que siempre había querido una vida así, con escándalos, histeria, enfrentamientos, ruido, caos. Con muchos niños y mascotas, hoy incluso le gustó la histeria de su esposa, pero ya no había vuelta atrás, su plan era ideal y no iba a desviarse del camino previsto. Después de esperar a que terminara la tormenta, llamó tranquilamente a la puerta del baño y cuando Nastia salió, le entregó las entradas. Un folleto publicitario brillante que estaba adjunto a ellas informaba de lo que se avecinaba. Tenían unas vacaciones increíbles por delante y lo más importante, era un lugar lo más alejado posible del trabajo donde ella y su esposo podían pasar tiempo a solas.
Algo que el sueño llevaba tanto tiempo pidiendo entre lágrimas. Nastia tenía la fecha de compra en los boletos, lo que significaba que su esposo los había elegido con anticipación y estaba pensando en las vacaciones. Hasta el más mínimo detalle, por primera vez en muchos años de matrimonio, le hizo una escena tan fea que se sintió dolorosamente avergonzada. Sin embargo, su marido parecía no tener ningún recuerdo de su arrebato de ira o de haberse ofendido, la abrazó en silencio y le dijo que solo tienes unas pocas horas para arreglarte, no debes desperdiciarlas. Horas debo avisar a mis subordinados para resolver todos los asuntos urgentes, necesito al menos unos días. Beta ya resolvió todo, en general es muy responsable. Chica inteligente, puedes confiar en ella. ¿Quieres decir ella es consciente de esto y sugirió esta opción lo más lejos posible de Moscú con una conexión inestable para que nada distraiga, pero si mi presencia de repente es necesaria y urgente? Nastia dudó aunque estaba muy feliz sobre el próximo viaje, por lo general llevaba mucho tiempo preparándose para las vacaciones y su respuesta fue una larga mirada de su esposo, quien dijo que el resultado de muchos años de arduo trabajo era un negocio estable, desarrollado y exitoso que sobreviviría por mucho tiempo. Bueno, por varios días sin su líder. A altas horas de la noche, Nastia ya estaba sentada en la habitación y Rusia estaba mirando una maleta nueva. Su esposo le dio un juego para el de marzo, en vísperas de las vacaciones planificadas. Los planes de vacaciones cambiaron mucho, ¿con quién sorprendería una maleta de diseño en la montaña? Tenía muchas ganas de mostrarle a su marido lo feliz que estaba en este viaje y lo agradecida que estaba con su marido por su atención. Sorprendentemente, no experimentó estas emociones, intentó y no logró encontrar en su alma el antiguo amor por su marido. Como si algo hubiera aparecido hacía días, no podía explicarlo, todavía quería pasar al menos unos días sola con su marido, pero la relación anterior ya no le convenía. Recordaba constantemente a la pareja de enamorados que vio no hace mucho en un restaurante. De repente quería mucho cercanía espiritual, cariño y ternura, que, de hecho, nunca existió en su vida matrimonial. ¿Y si el marido también es infeliz? ¿Y si también necesita algo más, una relación diferente? Tendré tiempo de preguntarle al respecto. Unos días después hablaba sola. Yo no estaba sentada con mi marido en un avión que se los llevó en uno de los lugares más pintorescos del país, las montañas de Altai, un lugar al que nunca habría prestado atención debido a la lejanía, el subdesarrollo del turismo y su bajo nivel, muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Esperanzas brillantes. Durante todo el vuelo, intentó tomar la mano de su marido, de la que él intentaba desprenderse suave y silenciosamente cada vez que encontraba un motivo para romper ese contacto. El resto, contrariamente a las expectativas puestas en él, acabó no siendo tan bueno. Su marido llenaba cada día de descanso con diversas eventos, viajes, excursiones, parecía estar buscando algo, esperando algo. Por eso, Nastia, que esperaba que los dos no pasaran las vacaciones, decidió salir a caminar solos para entenderse y pensar en ello. Desde hacía varios días, el dueño del hotel mostraba persistentes signos de atención, como por casualidad, apareciendo constantemente cerca, tratando de interceptar su atención y distraerla de su marido. Este no era el primer pretendiente en su vida. Ella supo ponerlos en su lugar con frialdad y tacto e impedir todo intento de nuevos avances. Su marido nunca lo convirtió en un problema, no montó un escándalo, razonando con razón que una mujer tan cuidada y espectacular no puede pasar desapercibida. Sin embargo, durante las vacaciones, su marido se sentía incómodo con esta atención y en general, las vacaciones resultaron no muy exitosas. El penúltimo día, los nervios de la muchacha no pudieron soportarlo y rechazó resueltamente otras actividades propuestas por su marido por la mañana. Salió a caminar por el bosque tratando de calmarse y ordenar sus pensamientos. No quería ni siquiera admitir la idea de que su matrimonio fuera tan exitoso e ideal como resultó ser. Hace 6 meses se estaba desmoronando miserablemente y ella no podía entenderla. Razón, culpando solo a su marido, la lógica y la conciencia no se lo permitían, no se reconoció durante varias semanas, inmersa en sus pensamientos. Nastia no miró hacia donde iba.
Siguiendo un camino casi imperceptiblemente, se dio cuenta de que estaba perdida exactamente en el momento en que gritó y cayó hasta las rodillas en un charco pantanoso y repugnante. Sorprendentemente, el primer pensamiento no fue sobre esto botas nuevas, ¿qué son estas? Nunca volveré a ir a un lugar así, murmuró indignada la niña, tratando de estirar las piernas. Logró sacar un pie del barro, pero sin bota. Y también volvió a caer al barro, ya que no había donde pisar, sin darse cuenta de que la niña se había metido en el pantano fangoso del que no podía liberarse. El miedo frío y pegajoso, similar al barro que la rodeaba, rápidamente se apoderó de su alma. Se dio cuenta de que no le había advertido a nadie sobre mi caminata y que aquí en el bosque simplemente no me registrarán. Sí, y simplemente no hay nadie a quien pedir ayuda con las últimas fuerzas. Ella comenzó a gritar desesperadamente tratando de escapar del frío y pantanoso pantano y de repente entre los arbustos y árboles se encontró. Vio una figura familiar. No podía creer su suerte. Igor. ¡Qué suerte! ¿Cómo adivinaste que me seguirías? Ya tenía miedo de desaparecer en este pantano y nadie me encontraría. Nastia parloteó, todavía apretando desesperadamente las piernas y tratando de salir. Sin embargo, su marido no parecía tener prisa. Él lentamente, sin mirarla y sin ocultar una expresión de satisfacción, se acercó al borde del pantano en el límite de tierra y agua, se detuvo y se agachó, como si estuviera solo, comenzó a hablar en voz baja, como si intentara para contener las emociones que salían de él. Bueno, finalmente donde debería estar, durante una semana busqué un lugar adecuado que por fin me liberara de esta farsa que desde hace años se llama vida familiar, qué cansado estoy de ti con tu trabajo. Ocupada con un deseo persistente de convertirse en el mejor y ganar todo el dinero de Igor, quien, a menudo, intentaba cambiar algo, intentaba pagar por completo todos sus caprichos, Nastia estaba tan sorprendida que dejó de intentar escapar del pantano y rápidamente cayó más profundamente en el barro. Intentaste pagar y deshacerte. Después de haberme convertido en su perro faldero, incluso decidió contratarme una asistente, una criada, una cocinera y qué le pasaba a esta chica. Sinceramente no entendía cómo su tranquilo y equilibrado marido se convertía en un monstruo ante sus ojos, que no dejaba de llenarme de insultos, quejas y alegría por su mala situación. Tú, en serio, el rostro de tu marido se distorsionó con una mueca repugnante, me contrataste un asistente, un hombre, el cabeza de familia, contrataste a una sirvienta y una cocinera como asistente, esto ni siquiera es una vergüenza, eso es algo así. Sutil, sofisticado. Burlándose, el marido se levantó de un salto y comenzó a caminar por la orilla del agua, gesticulando furiosamente, habiendo dado un paso fallido, casi pisó la cima, parecía que ese paso había arruinado todo su ardor. Mirando a su esposa, dijo a su esposa con la misma tranquilidad, pero lo más ofensivo ni siquiera es eso, sino su total indiferencia, ausencia de emociones de cariño durante tantos años. Quería una verdadera familia, pero en su primer segundo y lugar estaba el trabajo. En términos de mi importancia, estaba en algún lugar al final de los segundos 100 valores. El marido respiró hondo y sonrió, recordando de repente. Algo bueno y felicidad continua. No eres el único que podría hacerme feliz y muy pronto habrá más mujeres así y para apoyarlas solo necesito un poco de dinero. Tu dinero, todo lo que trabajaste tan duro para ganar, soy tú, único heredero, lo que significa que después de tu misteriosa desaparición de largas e inútiles búsquedas, me convertiré en el único dueño de tu negocio, de algo, es decir, de alguien. Nastia todavía no podía creer lo que oía, su marido estaba diciendo tonterías. ¿Qué tipo de cosas? De mujer, ¿por qué? Ya no entenderá nada. La niña hizo su último intento por liberarse en el suelo lodoso, ralentizando su descenso al agua, apenas podía sentir sus piernas, el agua fría las atrapaba en un torno de acero, no permitiéndole moverse y no encontrar apoyo para intentar liberarse. Me refiero a mi futura esposa que ahora me espera en Moscú en nuestro acogedor apartamento y a la chica que dio sentido a mi vida y supo darme lo que tanto faltaba en mi matrimonio contigo, amor y ternura.
Además muy pronto me dará. Niña, realmente espero que sea una niña. Si quieres, incluso puedo llamarte por tu nombre. ¿No crees que habrá un significado muy profundo en esto? Igor, por favor ayúdame, me voy a divorciar de ti, te donaré la mitad del negocio, o al menos me lo quedaré todo. Realmente te ofendí tanto que estás listo para un acto tan terrible que dormirás por la noche y no haré nada. Me iré ahora en 1 hora. Empezaré a preocuparme en otras 2. Empezaré a reunir gente para mirar. Porque tal vez en la noche se encuentren tus huellas y hasta te encuentren. Él les va a encontrar, más a esa altura ja seré yo me viuvo inconsolable, vivi tantos anos como monstruo, nastianao conseguía maíz falar, él azotina forcas para susurrar, más tendo reunido todas a suas forcas. Él gritou socorro, alguém ajude, a resposta para él afollo sam do vento nas copas das árvores e o sorriso duro do marido suspirando, ele olhou para. Él até la última vez se ayusen se virar, parece que até comecó a asobiar alguna melodía alegre y moderna, vos sobreviver, más te vas a arrepentir. Han pasado varias horas desde que uno de los invitados se adentró en el bosque y todo el personal del hotel estaba desaparecido, las cámaras de vigilancia fueron entrevistadas, ella fue captada solo una vez cuando caminaba por el sendero del hotel hacia el bosque, los psicólogos trabajaron con su inconsolable esposo, ayudándolo a restaurar la imagen del día, así fue. De las cámaras quedó claro que nadie más tomó ese camino. Un equipo de búsqueda y rescate integrado por voluntarios y empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia registraron la zona forestal donde pudo localizarse a la niña, no llevaba consigo ningún dispositivo móvil, lo que complicó notablemente la búsqueda de su teléfono, lo dejó en la habitación. Y ni siquiera tenía un reloj inteligente. Lo sacó de su maleta, totalmente concentrada en relajarse ese día, canceló todas las excursiones planeadas y ni siquiera bajó a desayunar, según decía su marido, no se sentía bien, su marido estaba todo el tiempo. Casi todo el equipo lo vio varias veces, subió a la habitación para preguntar por la salud de su esposa a pesar de que se tuvieron que verificar todas las versiones posibles, no hubo preguntas al marido, tenía una coartada infalible. Y según información de las redes sociales, el investigador pudo concluir que la familia era próspera, amigable y el marido difícilmente podría ser considerado sospechoso si el investigador hubiera sido un poco más perspicaz y atento, habría notado cierta ostentación en las experiencias demasiado emocionales, la repetición constante de la frase estuve en el hotel todo el tiempo, es por mi culpa ella desapareció, él no hizo un seguimiento, como culpándose a sí mismo, trató de quitarse las sospechas. Sin embargo, el investigador de hoy estaba distraído y cansado después de varios días agitados de trabajo, por lo que hizo todas sus manipulaciones favoritas e investigaciones. Recogió medicamentos e información y fue al departamento. Debería haber esperado el resultado del trabajo del equipo de búsqueda. Tal vez esta cosita de Moscú se perdió en el bosque, después de todo, nunca habían visto ningún árbol. Se perdieron en 3 pinos y estaban sentados en algún lugar llorando sobre un tocón con sus pensamientos, le compartió a un empleado que lo apoyó de buena gana. A pesar de que la región se desarrolló principalmente gracias al turismo, los ricos no eran favorecidos por los lugareños, se los consideraba excesivamente pretenciosos, pomposos y seguros de sí mismos, regularmente se recibían informes de turistas desaparecidos, la mayoría de las veces desaparecidos. Fueron descubiertos en un día, se perdieron en el bosque o se quedaron en varios cafés o restaurantes. A veces casos más graves ocurrieron en el otoño del año pasado. La niña decidió probar sus fuerzas y saltó desde la orilla a las aguas de Katoni, la buscaron durante aproximadamente un día. Desafortunadamente, esta tragedia no enseñó a los turistas a tener más cuidado. Continuaron poniendo a prueba su frágil fuerza de voluntad, escalaron montañas, descendieron ríos en balsa y se sumergieron en olas heladas, hicieron caminatas sin guías y cada vez encontraron a otra persona desaparecida congelada. El asustado hombre pacientemente trató de explicar que no debería haber hecho esa cosa graciosa, pero muchos lograron desaparecer varias veces durante las vacaciones.
Esta vez estaba seguro que el asunto terminaría rápidamente, sin embargo, contrariamente a lo esperado, el turista desaparecido no fue encontrado ese día ni el siguiente. Las operaciones de búsqueda y rescate involucraron a otra fuerza importante de cuidadores de perros con un perro, uno de los perros especialmente entrenados. Siguió con confianza el rastro del hotel, pero después de 1 kilómetro comenzó a rodear el área pantanosa. Su apariencia indicaba que había perdido el rastro. Buscar a una persona en un pantano es una tarea extremadamente difícil, prácticamente sin posibilidades de obtener un resultado positivo, incluso si es necesario encontrar al menos un cuerpo. Compartió sus temores con un colega, un adiestrador de perros. Él también se mostró escéptico. Todo indicaba que la mujer se ahogó en el pantano. Esto fue bastante extraño. La mayoría de los turistas conocían bien este pantano varias veces. Fueron advertidos sobre el peligro. Había señales de advertencia por todas partes. Sin embargo, una mujer adulta exitosa cayó en una trampa y ahora yo tuve que, de alguna manera, confirmar o refutar los temores de que haya muerto. Su marido insinuó en su declaración que Nastia se había vuelto muy inquieta últimamente, tenía mucho trabajo acumulado, incluso en vacaciones, seguía deprimida. Ella estaba hablando de vender el negocio. Todo esto no encajaba con la descripción que le dieron al jefe. Los empleados con los que el investigador contactó por teléfono no lo sabían todo, o el marido perseguía algunos objetivos en general. Durante 2 días de comunicación, Igor empezó a irritarse mucho con su sabelotodo arrogante y seguro de sí mismo. Interfería constantemente en el trabajo y trataba de demostrar que lo sabía todo mejor que la policía, ya que no había cuerpo del delito y la búsqueda debería haber continuado al menos un día más. Igor empezó a pedir volar a Moscú, porque constantemente decía que tenía muchas cosas que hacer allí y que no podía dejar el negocio. Esto fue el colmo de su paciencia. Además, en conversación con los empleados, la investigadora descubrió que su marido desaparecido no tenía nada que ver con su negocio. El investigador Platov mantuvo su posición durante la segunda década a través de sus manos durante aproximadamente docenas crímenes. Pudo comprender a primera vista que la persona estaba mintiendo o no contó la historia el día anterior a la desaparición de la niña, no prestó atención al comportamiento de su marido, luego lo entendió con bastante claridad. Ese cara escorregadio sabía exactamente o que aconteceu como a menina e toda a súa actividade ostensiva nada máis foi do que por ira no terceiro día. O marido da mulher desaparecida comezou a se preparar ativamente para Moscou, motivando a presa con asuntos urgentes e a necesidade de hacer negocios. Platov llamó a Igor en el último momento y le dijo que habían aparecido nuevos detalles, por lo que no puedes salir del hotel todavía. ¿Qué detalles estás subiendo? La arrogancia de Igor rápidamente se convirtió en absoluta mala educación. Su testimonio es exactamente lo opuesto a la descripción que sus empleados dieron de su esposa, especialmente porque el asistente de su esposa me aseguró que usted no está relacionado con el negocio. Lo que significa que puedes quedarte conmigo fácilmente durante unos días. Además del negocio de mi esposa, ella tiene trabajo en la capital. No puedo quedarme y, además, no tienes motivos para detenerme. Si sabes algo, avísame y me pondré en contacto contigo. Es sorprendente la facilidad con la que decidió. Al desaparecer solo el segundo día de la desaparición de su amada esposa, el investigador a menudo fue testigo de tragedias familiares cuando personas verdaderamente queridas y queridas desaparecieron. Vio la desesperación de una familia amorosa mezclada con una esperanza ilimitada de un resultado positivo, momentos que odiaba. Su trabajo, ya que tuvo que decirle a su familia que su ser querido estaba cerca y no volvería. Sin embargo, también hubo casos opuestos en los que se convirtió en mensajero de buenas noticias al encontrarse con quienes habían perdido la memoria. Los ancianos regresaban asustados a casa. Adolescentes que decidieron jugar con adultos o turistas perdidos. Durante muchos años de trabajo, lo había visto todo y podía decir con total confianza. El marido sabía lo que le pasó a Nastia, era indiferente a su suerte, por lo que decidió ponerse en contacto con su viejo conocido en Moscú y confiarle la discreta vigilancia de Igor.
Algo sugirió que esta fruta no es tan simple. Sin embargo, el destino de la dama es muy caprichoso. A pesar del fuerte deseo de regresar a la capital, Igor tuvo que quedarse una semana. Se torció gravemente el tobillo en el mismo vuelo que tuvo que regresar a Moscú. Andrei era un joven ambicioso, un gerente de hotel que tenía una misión muy importante, pero sobre esto un poco más tarde sobreviviré, pero lo lamentarás amargamente. Nastya, ella no pensaba darse por vencida tan fácilmente. Ella se aferró desesperadamente a la vida. No hace tantos años, los cirujanos recogieron los pedazos para que ahora fuera tan fácil darse por vencido y ahogarse en el pantano. Recordando vagamente la información que había leído en alguna parte, la niña trató de moverse menos para no acelerar el buceo y logró tumbarse en la superficie. Llegó a un pequeño pero fuerte mechón de hierba de pantano y lo agarró con fuerza. Luego de levantarse un poco logró avanzar unos centímetros hasta la orilla. Ya no pidió ayuda, dándose cuenta que no tenía sentido desperdiciar fuerzas. Encantada por la primera pequeña victoria, corrió hacia el paquete. Este se hizo más fuerte, se le resbaló de las manos. La niña sintió que comenzaba a hundirse nuevamente. Se agarró frenéticamente a la vegetación del pantano. Yo estaba tratando de liberarme. En ese preciso momento ella sintió algo fuerte bajo su mano. Apenas escuché una voz como si viniera de muy lejos. Espera, pronto te sacaré. Descubrí que ella estaba en tal estado de shock que no escuchó las palabras de su salvador. El hombre yacía boca abajo la superficie con un trozo de palo en sus manos y comenzó a acercarse con cuidado a Nastya. Agarrándola por la manga, comenzó a tirarla lentamente hacia la orilla. Afortunadamente ella estaba a solo 1 metro de él. Parecía que el tiempo se había detenido y el Salvador lo tiró durante una eternidad, durante aproximadamente media hora. No pudo recobrar el sentido y detener el terrible temblor que le envió el hombre que la salvó. Se echó la chaqueta a los hombros y la cargó por el sendero en brazos. Ya no recordaba nada, habiéndose hundido en el olvido durante varios días. Estaba al borde del shock que había vivido y había hipotermia. Había momentos en los que parecía salió del estado pegajoso que la rodeaba como un capullo, pero no podía entender dónde estaba. ¿Quién era ella y cuánto tiempo lleva en este estado? Las voces le llegaban como a través de una capa de algodón. Nació con camisa. ¿Cómo logró pasar tanto tiempo en el pantano sin congelarse por completo, e incluso en su estado? ¿Y qué tipo de cicatrices tiene? Por todo su cuerpo, probablemente un accidente. Necesito decirles a mis colegas que Paulie, sin pensar en el lado estético del tema, aparentemente la niña intentó hacer algo para deshacerse de este horrible dibujo, pero la medicina estética no es omnipotente, por lo tanto, ella se recuperará. No puedo decir con certeza que el cuerpo sufrió un fuerte shock. Por la hipotermia más el estrés más su situación, tiene que esperar. El niño probablemente sobrevivirá. Nastya escuchó, pero no entendió el significado de lo que se dijo. Y más aún ella. No podía hacer ni una sola pregunta. Pasaron casi 5 días. El despertar fue inesperado, como una caída desde lo alto. Se sentó abruptamente en la cama sorprendida, mirando los sensores conectados a ella. Estaba en una habitación amplia y luminosa, decorada en colores pastel. Por experiencia, podía estar segura. Estaba seguro que era una habitación de una clínica privada y costosa. Al lado de la cama, un hombre desconocido estaba sentado en una silla y dormitaba con un libro en sus manos. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Qué estoy haciendo aquí? El hombre abrió los ojos, parpadeó, tratando de deshacerse rápidamente de los restos del sueño y le sonrió. De todos modos, me asustaste mucho. Sabía que la clínica era mía. Amigo, esta es una rama del cielo en la tierra, pero incluso él estaba preocupado por ti y no podía decir con seguridad cuándo despertarás. Me salvaste y no recuerdas. Recuerdo que solo traté de agarrar algo hasta que una fuerza desconocida comenzó a sacarme del pantano. Es muy halagador que me llames así. Te sacaré. Te vi entrar en el bosque y, obedeciendo a una extraña premonición, te seguí. Sin embargo, cuando me acerqué a ti había un hombre. Escuchaste todo, sí,
pero ni siquiera podía pensar que él te dejaría morir, así que esperé hasta que se fue y te sacó del frío y del shock. Estabas medio desmayada y luego empezaste a tener fiebre en ese estado. Estuviste en ese estado 5 días, me pareció que solo dormí una noche. Necesito urgentemente vuelo a Moscú, tengo trabajo. Nastya intentó frenéticamente agarrar el cable del sistema y sacárselo de la mano. No necesitas apresurarte a ningún lado. Fui con tu asistente y le describí la situación. Tu marido se va a llevar una gran sorpresa. Tuve tiempo de pensar en un castigo muy interesante para él. No quiero castigarlo. Me divorciaré de él y lo dejaré ir al infierno. Su joven está feliz por su próxima paternidad. Yo también descubrí esto. Es sorprendente cuánto saben tus subordinados sobre tu vida. El hombre pareció decirse la última frase. Su asistente Svetlana, que intentó llamarlo varias decenas de veces, descubrió que su marido le compró una casa secreta y allí instaló a una chica. No me interesa realmente, ¿no quieres castigarlo? El hombre quedó sinceramente sorprendido por una actitud tan generosa hacia el traidor. Nunca fui una esposa ideal. Él merecía ser feliz. Conmigo no. Él tiene una familia allí, pronto tendrá un hijo, pero ¿y tu hijo? Hace muchos años no había necesidad de tener hijos. Tuve un grave accidente durante el embarazo debido a lesiones. Perdí a ambos hijos y la capacidad de tener hijos, así que de ahí salieron estas innumerables cicatrices. Sí, hice muchos intentos para deshacerme de ellas. De ellos, pero terminaron siendo tan crueles como yo. No me respondiste qué hacer con tu hijo, él no necesita un padre. No entiendo lo que quieres decir. Nastya dudaba sinceramente de la idoneidad de su interlocutor. Por cierto, ¿por qué sigue? ¿No se presentó y cómo sabe ella su cara? Nosotros, un amigo, dijimos que ahora tiene semanas. Esto no puede ser, no soy médico. El interlocutor empezó a mostrar una hilera de dientes blancos como la nieve. Llamemos a un amigo y él te contará todo en la próxima hora. La niña habló con un médico que intentó contarle qué le pasó después del domingo y cómo será la rehabilitación. Y a Nastya le resonaba en la cabeza una frase: estoy esperando un bebé. ¿Cómo puedes estar embarazada de 3 meses y no darte cuenta? Y recordó lo tensa que estaba. Últimamente tenía un horario de trabajo, cuánto tiempo dedicaba a dormir, comer, descansar. Recién en el último mes comenzó a notar en sí misma una extraña emocionalidad, ganas de llorar y tener histeria. Fueron cambios hormonales naturales. De repente, Nastya se sintió tan feliz como siempre, incluso llegando a la siguiente cima de su carrera. Estaba muy feliz con este niño, a pesar de que su padre era un traidor, por cuya culpa casi muere. Interrumpió al médico. Ante la pregunta cayó en un estupor y después de un minuto de confusión se echó a reír. ¿Y a quién tendré, niño o niña? Ya puedes determinar que él no está en peligro por lo que me pasó, Nastya. Eres una persona increíble, apenas te despiertas, has sobrevivido a un evento tan terrible, has aprendido sobre el embarazo, estás preguntando sobre el sexo del bebé. No estoy acostumbrado a estar deprimido durante mucho tiempo. Toda mi vida es una serie de logros, la mayor parte de los cuales seguirían siendo sueños. Si sufrí fracasos y problemas, sobreviví, estoy sano. Ahora lo más importante para mí es un hijo. Marido, como ya dije, que vaya con su amada. Incluso le dejaré el apartamento. No quiero que el hermano o la hermana de mi hijo y su madre vivan en la calle. Eres muy decente. Su Salvador miró con asombro a esta increíble chica. No, este es el pago por años de matrimonio. Consideremos esto como recuperación y pensión alimenticia en un solo paquete. Por favor, dime quién eres. Me parece sorprendentemente familiar tu cara. Soy el dueño del hotel donde estuviste de vacaciones. Ahora lo recuerdo que me invitaste a bailar una vez en la cena. Sí, a primera vista me gustas mucho. Me gustaste y no podía entender por qué tu marido te descuida abiertamente. Su intensa actividad en la organización de su tiempo libre no cuenta, solo estaba buscando un lugar para deshacerse de ti.
Por eso quiero contarte un sencillo plan de venganza, no me vengaré de él. Sí, no tendrás que hacer nada. Doris Sergei se llamaba Salvador, de un joven alto y atlético de años que era tan guapo que Nastia parecía como si estuviera soñando con él. Contó cómo planeaba vengarse de su marido. La idea era simple y no requería. Ella no tuvo ningún esfuerzo ni participación, simplemente debió permanecer desaparecida por algún tiempo. Moscú recibió a Andrei bajo una lluvia torrencial, tan inusual en la primavera que una linda chica lo saludó con la mano, indicándole que la necesitaba tanto. Realmente espero que seas Svetlana. Sí, es cierto. ¿Y tú, Andrei? Sí, estoy aquí. Para llevar a cabo el sofisticado plan de venganza de mi hermano contra la esposa de su jefe, tu hermano tiene una imaginación muy rica, inventó un plan tan complejo en aproximadamente media hora. Sí, dedicó más tiempo a convencerme de participar y... Solo tengo que decir que la sed de retribución y justicia lo ayudó. Las últimas palabras que dijo el joven con pretensión deliberada. Bueno, cuéntame más sobre este muñeco. Aparentemente estás cansado después del vuelo, déjame llevarte al hotel. De esta manera te lo cuento todo. La idea de venganza que propuso Sergei es sorprendentemente sencilla. A pesar de que su implementación requirió ciertos gastos y la ayuda del hermano de un raro mujeriego al que ninguna chica podía resistirse, Andrei tuvo que encontrarse con Masa y dejarla entrar. Polvo en sus ojos y obligarlo a dejar a su anciano padre para que Igor no se interpusiera en su camino. Accidentalmente resbaló en las escaleras y cayó muy mal, tuvo que quedarse en el hotel por varios días. Por supuesto, su pierna lesionada era poco probable que pudiera detenerlo, pero el investigador intervino en el asunto y obligó al hombre a firmar un papel que le impedía abandonar el área durante la investigación y buscar a Nastia. Por tanto, hay que decir que resultó ser un asistente accidental en esta situación. Sorprendentemente, Sergei resultó ser absolutamente. En cuanto a Masa, Andrei la conoció. La noche después de su llegada, al chico guapo y seguro de sí mismo le gustaron mucho los idiotas provincianos que no estaban acostumbrados a tanta atención, un auto genial alquilado en un concesionario de automóviles de élite. Finalmente la convencieron después de unos días. La niña estaba lista para dejar a su amado maestro. Por suerte, se torció el tobillo y se vio obligado a quedarse. Es cierto que el anciano apenas puede arrastrar las piernas, o es el ideal de Andrei de su belleza y confianza en sí mismo con el que ella estaba familiarizada. Apenas unos días, pero ya se consideraba la más feliz de las mujeres, no se cansaba de elogiar a su nuevo amante, a diestro y siniestro, un joven, guapo y exitoso hombre de negocios. De hecho, para celebrar, Masa ni siquiera preguntó qué era exactamente. Estaba haciendo la joven y, lo más importante, no ocultaron su relación desde el primer día. Con la cabeza en alto, se bajó de un auto caro para crear el efecto de compañeros de estudios, incluso se acercó a la primera pareja para que todos pudieran verla, si supiera lo difícil que era esta relación. El apuesto príncipe Andrei estaba terriblemente aburrido de Masa, ya en la primera noche estaba cansado de la provinciana absolutamente vacía, egoísta y de mente estrecha en la versión más clásica de su aterradora ropa rosa. Enormes pestañas extendidas y uñas horrorizaron al joven. Y la imposibilidad de seguir hablando, la charla sobre discotecas y ropa completaba el triste cuadro de sus relaciones. A pesar de su envidiable éxito con las chicas, Andrei nunca eligió una presa tan simple. Le interesaban chicas difíciles de conseguir, aunque perdió. Interesado en ellos, se despertó con ellos por la mañana. Andrei, que recientemente había asumido el cargo de director del hotel de su hermano, aceptó sin más preguntas. Sin embargo, al conocer los detalles se horrorizó por la maldad que demostraba Igor y comenzó a inculcarle a Masenka las palabras justas que debía decirle a su amante para golpearla con más dolor. Su cálculo era sencillo para hacer que un hombre experimentara lo mismo. Dolores de traición que entregó a su esposa casi al mismo tiempo. Nastia milagrosamente apareció en Moscú, presentó los documentos de divorcio, todos los trámites relacionados con su búsqueda y aparición, así como el vuelo a casa, fueron organizados por Sergei.
Le dijo al investigador que salvó a una niña que desapareció cerca de su hotel, pero no lo denunció de inmediato a la policía, ya que llevaba varios días en estado grave. ¿Cuál fue el papel del marido desaparecido Sergei en esto? Lo más importante es que la niña estaba viva, sana y lista para regresar a casa. El caso fue cerrado con alegría por parte del investigador. Y Nastia, gracias a numerosos contactos útiles, lograron organizar rápidamente la recogida de documentos y la solicitud de divorcio de mi marido. La primera reunión estaba prevista para el día siguiente, cuando a Igor se le permitió salir de los hoteles para regresar a casa. En Moscú le esperaban varias noticias desagradables. Irritado y enojado, esperaba que su amada niña lo recibiera con los brazos abiertos. Sin embargo, sus esperanzas no estaban destinadas a hacerse realidad. En primer lugar, su querido y adorado Masenka se convirtió en un joven y exitoso hombre de negocios y dejó a un maestro que era 2 veces más grande. Mayor que su embarazo, resultó ser tan ficticio como sus sentimientos por un hombre. Lo que hizo la situación especialmente cínica fue el hecho de que nunca experimentó sentimientos tiernos por él, usándolo solo como fuente de financiación. Igor siempre se consideró muy inteligente y perspicaz. Estaba seguro de que las mentiras y falsedades se podían reconocer desde los primeros minutos. Sin embargo, se dejó llevar por la nariz durante tanto tiempo. Dicen con razón, el amor es ciego. Quería creer que una chica tan brillante y espectacular pudiera enamorarse de él, un joven, aparentemente de su época. Sus hazañas amorosas habían pasado y su esposa era realmente su última oportunidad de felicidad, que perdió tan frívolamente en un ataque de ira que el hombre exigió abandonar el apartamento por la mañana. No quería quedarse con ella en el mismo apartamento, pero no podía sacarla por la noche. El único consuelo era que se estaba convirtiendo en heredero de una gran empresa y bien podría haberse hecho con una docena de estos coches. No informó a su examante sobre su nueva situación familiar y económica y, en segundo lugar, no pudo volver a casa, porque estaba en el departamento. Se cambiaron las cerraduras. Este hecho lo volvió loco. Llamó al conserje y exigió que abrieran el apartamento, a lo que recibió como respuesta que hasta que no apareciera información sobre el dueño del inmueble estaba prohibido dejar entrar a nadie. El cambio, la operación de las cerraduras fue iniciada por la asistente del propietario, y ella recibió instrucciones directas del investigador que buscaba a Nastia en ese estado deprimido, cansado e irritado. Igor ni siquiera podía entender qué tenía que ver Sveta de Gorny Altai. Todo esto, en general, pueden resultarle familiares. Tuvo que ir a un hotel, deprimido y devastado. Nunca en su vida se había sentido tan innecesario, infeliz y solo. Sin embargo, aún en este estado, no se arrepintió de lo que hizo. La razón principal del malestar fue por la traición de Masenka. Él ya estaba decidido a convertirse en padre sobre la vida con su amada hija, no para vivir como vivió con su primera esposa, sino verdaderamente con emociones y sentimientos. Estaba desesperadamente cansado de papel de ama de casa por la mañana. La luz lo llamó y le pidió que fuera a su apartamento y al de Nastia. Sorpresa y horror cuando en casa encontró a su esposa sana y salva. ¿Cómo llegaste acá? Recién llegué ayer. El investigador dijo que no había noticias sobre usted, lo que naturalmente lo hizo increíblemente feliz. Y no te sorprende en lo más mínimo, porque fuiste tú quien me dejó solo hasta la cintura en el pantano de hielo. Te fuiste sin siquiera volver la cabeza hacia el hombre con el que compartió su vida durante más de 10 años. ¿Nada ha cambiado tu alma negra y podrida? ¿No apareció ni una gota de piedad? Nastia intentó hablar sin emoción, para no enojarse, para protegerse, pero fue más fuerte que su ardiente resentimiento. Lo insoportable se volvió aún más insoportable cuando vio a su marido y no leyó una sombra de remordimiento en sus ojos. Sí, estaba sorprendido, incluso consternado, pero no feliz. Nastia ya lo sabía el día antes de que su jefe lo abandonara, prefiriendo a un hombre más joven. Fue este dolor el que nunca se ocultó en sus ojos la persona más cercana y querida en la que confió completamente durante unos años y medio, años que estuvieron saliendo juntos y éramos una familia. Resultó que este tiempo era muy corto para conocer bien a la persona. La noticia de la disolución
El matrimonio no pareció sorprender en absoluto a Igor, al contrario, se convirtió en una conclusión lógica y el punto final de una serie de fracasos que le sobrevinieron. Nastia le exigió que le entregara las llaves del apartamento y del coche comprado con su dinero. Un experto competente podría muy bien demostrar que comprar con un nombre falso era una garantía débil de protección de la propiedad. Cuando su marido empezó a objetar, ella le recordó que se enfrentaría a una sentencia muy real y nada pequeña por lo que había hecho. Sorprendentemente, el marido decidió al menos mostrar su carácter en esta situación. No se puede probar nada pase lo que pase. La fuerza no te sacó de ese pantano, no tienes testigos de que yo tenga la culpa. Los ojos del hombre comenzaron a tensarse. Este departamento está registrado a nombre de mi amigo, no podrás probar esto, lo compré. Sobre todo con tu dinero, y en general todavía tengo la intención de disputar parte de la propiedad. Para que dejes de asustarme, en el bosque ese día no había nadie, no tienes testigos, estás fanfarroneando, te sorprenderás, pero él es un hombre. ¿Vos detrás de él? Soy Sergei, el propietario del hotel a tiempo parcial, el salvador de su esposa y testigo de la repugnante conversación que tenías con ella mientras se hundía lentamente en el barro helado. Las últimas palabras de Sergei fueron dichas con una voz llena de desprecio y odio. Entonces, si yo fuera tú, no me indignaría y me divorciaría silenciosamente de mi esposa y también le devolvería el auto y apartamento. No probarás nada, tu palabra está en contra de la mía, pero entiendes que difícilmente tendría tanta confianza en mis palabras sin pruebas. Ahora incluso los niños en los jardines de infancia tienen teléfonos móviles bastante decentes en los que se puede grabar una conversación o un video. ¿De verdad crees que no grabé tu comunicación con Nastia? Estoy dispuesta a presentarle al tribunal un video de su esposa intentando escapar. Y comentas clara y en voz alta cómo planeaste deshacerte de ella y cómo lograste tu objetivo. Tu razón es más que significativa, tu nueva novia. Si entiendo correctamente, según los términos del contrato matrimonial, ya tienes poco que una relación paralela pueda reducir tus posibilidades a cero. Si entiendo correctamente, Anastia, también tendrás que pagar una multa si se prueba el hecho de tu relación con Masa y es contrario a tus precauciones como testigo. Busquemos muchos más capítulos sobre el embarazo de tu novia, pruebas de que no está embarazada. Es un idiota mercantil el que inventó esto. Es una pena, pero no anula nada. Y créame, puedo convencer a esta encantadora persona para que testifique en su contra. Como puede ver, no tiene ninguna posibilidad de quitar nada de la propiedad de su esposa. Aunque no tengo formación jurídica, lo entiendo, pero para Nastia contrataré al mejor especialista que lo desmantelará y lo pondrá en su lugar. Además, terminará en un agujero de deuda tan profundo que el pantano del que quería salir. A tu marido, a ti te parecerá un charco insignificante. Sergei habló sorprendentemente en voz baja y tranquila, sin mostrar ninguna emoción por primera vez en su vida. Nastia lamentó que su habitual frialdad la hubiera abandonado. Estaba feliz de que Sergei estuviera a su lado. Definitivamente no habría tenido la determinación de traerle todo a su esposo de esa manera, definitivamente sentiría lástima por él. El hecho de que no siente lástima por ella. No tendría fuerzas para borrar de su vida tantos años de un matrimonio ideal, y aunque solo le pareciera ideal desde fuera, su marido no era un extraño para ella. Al final, él fue el padre de su hijo por nacer para mí. Sin donde vivir, la voz de su marido sacó a Nastia de su mente y decidió que era hora de intervenir en la conversación de los hombres. Vivías con tu joven amante. La mudaste a tu apartamento recientemente, en algún lugar donde vivías con ella antes de eso. Vuelve al nido de amor, ella ya no es mía, ya la eché. Un novio rico de su misma edad apareció en su apartamento. Ella se fue. A mí. Podemos ir ahora y completar todo el papeleo. Parecía que Igor se dio cuenta de que había calculado mal y había perdido. Te sorprenderá, pero su novio rico es mi hermano. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Sergei, pero no se tocó los ojos, su mirada era dura y confiada.
Entonces ella también pronto se llevará una sorpresa desagradable. Hoy casi nada me puede sorprender. Igor se dio la vuelta y abandonó el apartamento que había considerado su hogar durante muchos años. Solo un milagro le ayudaría a volver aquí. Hace tiempo que dejó de creer en los milagros. Se divorciaron rápidamente y sin problemas. El hombre firmó todos los papeles necesarios renunciando a la división de bienes. El apartamento y el coche también pasaron a ser propiedad de su esposa. A Igor le preocupaba que su amigo no aceptara devolverle la propiedad. Sorprendentemente, resultó ser muy complaciente. No se sabe qué influyó más en la conversación de Sergei o tal vez la conciencia de Nastia sobre un apartamento y un coche tenía planes para ellos. Decidió agradecer al mundo por su asistente, que ayudó mucho a Sergei a exponer a Igor. Para Nastia, su ayuda resultó ser muy importante y valiosa. Además, la chica ya había demostrado ser una empleada honesta, decente y responsable. Al enterarse de los planes de Nastia, la niña no podía creer su suerte, pero no podía aceptar tal cosa de su jefe. Un regalo caro, al darse cuenta de que tal generosidad es inapropiada y sus méritos no son tan grandes, acostumbrada a lograr todo por sí misma y recibir recompensas solo por un trabajo bien hecho, la niña rechazó el generoso regalo de Nastia. Sus niveles hormonales ahora son inestables. No hay necesidad de tirar regalos tan caros y yo, por supuesto, tengo uno. El objetivo es comprar un apartamento por mi cuenta. Si todavía está vacío, puedo vivir en él para pagar las facturas de servicios públicos. Tendrás todo lo que quieras de. Tienes todas las cualidades necesarias para ello. Si quieres, incluso puedes pagar el coste del apartamento mientras vives en él, obtendrás un préstamo sin intereses y vivirás en él por el momento. Si entiendo correctamente la inversión, no requiere que el esposo no ahorre en renovar el proyecto y los muebles, a menos que, por supuesto, no haya sido su menor quien le proporcionó la amante, entonces tendrá una dura pelea con el azufre rosa riendo, sintiendo la tensión desapareció en los últimos días del mes. Realmente terminó siendo demasiado agitado para los eventos y la energía para administrar un negocio. Nastia no quedó absolutamente ninguna, simplemente no podía imaginar cómo continuaría dirigiendo la empresa bajo el mismo régimen. Sin embargo, tenía una asistente fiel y experimentada que no temía confiar en la dirección. Además, Nadia contaba con todo un equipo de gerentes de varios niveles que no permitieron que el negocio creado hace tanto tiempo colapsara. La futura madre no podía creer que pudiera entregar con seguridad el control del negocio a su asistente y dedicarse por completo a la parte más importante de tu vida, la próxima maternidad. Disfruté cada día con un nuevo estatus, pasando mucho tiempo al aire libre, dando un paseo por el parque cerca de mi casa durante una de estas salidas. Conoció a su marido y, sobre todo, no pudo ocultar su situación. Tenía miedo de que su esposo reclamara derechos sobre el niño y le exigiera constantemente participación en la educación. Sin embargo, su reacción la convenció de que hizo lo correcto al no informarle su situación cuando se estaban divorciando. Estás esperando un hijo, pues el joven novio aparentemente rompió, y yo fui ingenua y pensé que estaba sufriendo. Traición, una se quedó sin marido. Pasó en vano, sentí pena por ti. Estaba claro que el marido decía deliberadamente cosas desagradables, queriendo inyectarla más dolorosamente. Es sorprendente lo rápido que pasó de ser comprensivo, cariñoso y amable a volverse tan mezquino. Y su apariencia vil también dejaba mucho que desear. La falta de una apariencia tranquila y mesurada en una nueva vida. Los problemas con el dinero y la bebida le pasaron factura en 6 meses. Igor a los años Nastia, por el contrario, durante el embarazo floreció y empezó a parecerse a una niña. Tienes razón, realmente no lo soy. Vale la pena tener lástima si tienes esta necesidad. Siente lástima por ti o por tu masa. Escuché que en su vida personal todo está mal. ¿Cómo sabes que ese joven, tu querido hermano, realmente la abandonó? Lo pensé de antemano, no te sorprendas, además podrías consolar chica, tienes experiencia en esto.
¿Por qué necesita ahora los salarios de los profesores de una universidad sin prestigio? Solo me interesé en él mientras invertía dinero en él. Lo siento, pero no puedo disculparme. Tú tienes la culpa de todo. Y es hora para mí. Nastya, sin darse la vuelta, caminó hacia la casa. Sorprendentemente, no tenía ningún resentimiento hacia su marido por su traición al dejarla morir en el pantano. Comenzó una nueva etapa en su vida, a la que quería entrar sin el bagaje de la negatividad, el odio y el resentimiento. Después de un tiempo, Nastya dio a luz a una niña, sorprendentemente similar a su madre. Debido a la edad y al trauma vivido, se produjeron complicaciones menores que obligaron a la joven madre y al bebé a permanecer en la sala de maternidad durante casi un mes. A finales de noviembre, al comienzo del periodo de las primeras heladas y las primeras nevadas, Nastya estaba en el porche con su hija en brazos. En la maternidad fue recibida por casi todos los empleados de la secretaría, una compañía alegre y ruidosa con flores y globos, pero el principal entre los que la saludaron fue un hombre que sostenía en sus manos un enorme ramo de las rosas favoritas de Nastya, un hombre que no solo salvó, sino que también le dio a Nastya una nueva vida en los últimos meses, demostrándole lo maravilloso que es pasar de ser una mujer fuerte y decidida a confiar su felicidad a un hombre de verdad.